Muy buenas hechiceras, sean bienvenidas a un nuevo video en el canal. El día de hoy con la review del capítulo 310 de Black Clover, el cual es titulado como la constancia del bien y el mal. Así que sin nada más por decir, vamos a comenzar. Comenzamos el capítulo con la batalla. Juno usa un hechizo de nombre Flagellum, el cual significa o es látigo en latín. De hecho, de aquí viene el nombre flagelación o autoflagelarse, que es lastimarse con un látigo en la espalda o en alguna parte del cuerpo. Continuando, Zenon utiliza una combinación de magia espacial y de hueso creando la espada de Dainsleif. Les hablaré de esta espada más al final, pues porque no quiero agobiarlos con la clase de mitología. Y cortando, crea un desgarro espacial, destruye una de las estrellas de Juno, el cual sabe que no podrá regenerarla rápido. Con ello, Zenon tiene un flashback donde su hermano mayor le dice que los débiles no tienen lugar y que mejor deben eliminarlos y regenerarlos con un cuerpo inmortal. Por eso, los 4 hermanos Sogratis que cuentan con el poder de los diablos podrán reconstruir el país, en un país sin miedo a la muerte. Lo más interesante de este flashback es que la cara del hermano mayor no es visible, y Zenon, pensando que todo es por el bien del Pika, se lanza al ataque. Juno trata de usar su carta del triunfo, pero Zenon la contrarresta, y luego de ello piensa que sin estrellas ya no podrá hacer nada, y que esta vez sí se terminó. El narrador nos explica que el estado sacro se consigue cuando un usuario y el espíritu tienen una buena afinidad. Juno alcanzó este estado debido a que peleó hasta estar al borde de la muerte. Zenon piensa que ante un poder aplastante todo lo demás es simplemente en vano y piensa que la victoria es suya, pero Juno usa la conjunción, pues con más poder nacen más estrellas. Con un corte usando el Santo Espíritu de Zefiro corta el corazón de Zenon, diciendo que la victoria es de ellos. Terminando así este capítulo. Bueno, lo primero que voy a comentar es el hecho de que me parece súper genial cómo ha obtenido Juno su estado sacro. Y directamente como pues prácticamente para derrotar a Zenon le ha aplicado la misma que le aplicaron Langris y Finral, utilizando la conjunción de transportado detrás de él justo cuando pensaba tener el control completo, y lo ha partido en diagonal. Eso me ha parecido interesante, sí. Ahora, pasando un poco a su lección de mitología rápida, porque me parece muy interesante, la espada de Dainsleif, si no me equivoco, viene de la mitología nórdica y es una de las pocas armas mágicas que pueden utilizar los humanos. Fue forjada por los enanos para un rey bárbaro de nombre Hoir, si no me equivoco directamente, puede que me esté equivocando con el nombre, pero la historia me la sé completamente. Esta espada mágica tenía dos cualidades importantes. La primera es que directamente tenía una sed de sangre directamente tal, la espada como tal, no el portador, la espada en sí, que directamente era considerada hasta una maldición más que una bendición mágica, ya que esta tenía que quitar la vida de alguien para poder ser envainada de nuevo. Si tú desenvainabas la Dainsleif y no matabas a alguien, pues prácticamente no ibas a poder envainarla hasta que lo hicieras. O sea, era imposible, prácticamente no deseaba entrar en su vaina, incluso salía por su propia cuenta si es que lo intentabas. Y la segunda cualidad es que las heridas que esta hiciera directamente no iban a sanar nunca. Las heridas que la Dainsleif te hiciera no iban a sanar jamás. Jamás. De hecho, creo que el nombre de la espada en sí es el legado de Dain directamente, y pues hace referencia a creo que el enano que la forjó, no recuerdo bien. Pero directamente eso. Las heridas que crea no sanan. O sea que te cortara donde te cortara, esa herida no iba a sanar jamás. Ibas a morir de una u otra forma. Así te hubiera cortado simplemente la mano, así te hubiera cortado la cabeza, así te hubiera apuñalado nada más poco, no ibas a sobrevivir. Y me pareció interesante porque esta segunda forma, digámoslo de alguna manera, esta segunda característica, la cumple la espada de Zenon, pues desgarra prácticamente el espacio, y aun cuando corta, pues al no ser directamente el corte de una espada, como lo que vienen siendo los cortes que pueden hacer Yami o incluso hasta incluso el mismo Juno con el espíritu de Zefiro, directamente pues lo que hace es desgarrar por completo. O sea que si corta un brazo, no solo está cortando una parte, Mimosa ya no puede regenerarlo, sino que prácticamente está borrando todo ese espacio.
Quizás con su nueva magia podría lograrlo, tal vez, pero ya no sería el mismo brazo, tendría que reconstruirte uno completamente nuevo. Ahora, pasando a la otra parte, me parece curioso que se le dé este nombre a esta espada. Si bien cumple con la segunda característica, me parecería interesante que esta nunca desapareciera hasta que no pudiera quitar una vida. Me parecería interesante que aún después de la muerte de Zenon, si es que termina por morir en este capítulo, porque el corazón que han atravesado aún no sabe si es el de él o es en sí el de Belzebú, directamente es bastante complicado llegar a entender este punto. En caso de que Zenon llegase a perecer en este combate, llegase a ser el único oficialmente de la triada Sogratis que llegase a morir, ver que si la espada continúa ahí pueda tener la capacidad de ser empuñada por alguien más momentáneamente hasta que pues se cumpla la primera condición, el hecho de matar a alguien para que pues desaparezca oficialmente. Eso me parecería interesante. De hecho, una historia interesante sobre esta espada es que directamente en una de las leyendas más conocidas, podríamos decir, este rey, su hija fue secuestrada y cuando él llegó al palacio no desenvainó su espada jamás hasta que llegó al cuarto de su hija, pensando que directamente habría algún guardia o algo similar y desenvainó la espada. Lamentablemente no había nadie y tuvo que salir a lanzar directamente un ataque para poder matar a alguien con su espada y poder envainarla. Y lo que pudo haber sido el fin de una guerra que había durado años terminó convirtiéndose en la prolongación de la misma. Todo por esta curiosa espada. Ahora sí, dejando un poco un lado la clase de mitología, vamos a hablar de lo que mucha gente se ha estado quejando últimamente. Y esto sí fue algo que vi un poquito bastante, pero más que nada en la comunidad de Estados Unidos, muy poco del lado de la comunidad hispana ni tanto en Japón. Generalmente esto fue mucho en Gringolandia y sí, pasa mucho generalmente ahí, se quejan más ahí. Hacen cosas horribles ellos y se suelen quejar cuando los demás tratan de hacer algo coherente, ¿no? Pero bueno. Lo que pasó es que se estaban quejando de que Juno, tras sus 2 años, le tomó 2 años conseguir el estado sacro. Y directamente a Noel le tomó 3 días. Que hay que aclarar, si bien se entrenó para el estado sacro durante 3 días, estas dos ya estaban entrenando desde antes, Undine y Noel, cuando se estaban junto con Lolo, digamos, adaptando para que el vestido de Valkyria tuviera la versión sirena. Prácticamente estuvieron estando juntas, afinándose y demás. Y ya al final, los 3 días que estuvieron juntas probando el estado sacro, que también hay que recordar, su estado sacro no duraba demasiado tiempo. De hecho, creo que duraba solo unos 5 minutos, si no me equivoco. O duraba un poquito menos, tal vez por ahí. Nos mostraba que pues sí, este poder era bastante interesante, pero el tiempo que les duraba ya era muy poco. No porque su poder mágico no fuera abundante, sino porque su afinidad aún no estaba del todo completa. Y lo que las unía, a pesar de que directamente se nos muestra que ellas se odiaban, lo que las terminó uniendo es el hecho de querer salvar a Lolo. Un objetivo en común fue lo que terminó por completar su afinidad. En el caso de Juno, él, a pesar de estos 2 años, técnicamente nunca fue él quien estuvo con Bell. Por lo tanto, el estado sacro era algo que no podían alcanzar de alguna manera y por completo. ¿Por qué? Porque prácticamente a quien Bell veía era al hijo de Lich y Tetia, no a Juno. Y apenas que salió el Juno original, pues prácticamente al estar peleando, utilizando la magia de viento, utilizando la magia de estrellas, del estar moviéndose constantemente, al estar al borde de la muerte, como se explica, alcanzó un estado sacro no en él mismo, sino en una de las tantas armas que Bell le puede proporcionar. El espíritu de Zephyra y no en el espíritu de Boreas directamente. El espíritu de Zephyra, que su espada fue la que obtuvo ese grado sacro. Se convirtió prácticamente en un arma mágica que podían utilizar los humanos, viéndolo de alguna manera, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que ocurrió. Zenon no alcanzó un estado sacro en sí para todo su cuerpo, y tampoco sabemos cuánto va a durar en su espada, que directamente también él está pues ya al borde prácticamente del colapso, porque está en ese punto en el que estaba prácticamente Natch cuando hizo la doble unión demoníaca con el gato y con el cuervo, si no me equivoco, con el pájaro, directamente para poder enfrentarse a los demonios gemelos. Entonces está en ese punto en el cual, pues ahora sí, como diría la frase clásica de Black Clover, superando sus límites y alcanzando un nuevo nivel.
pero por lo menos solo en un arma. Dejando esto en claro, pues prácticamente Yuno sí alcanzó un estado sacro, pero solo en su arma, no en él. Y esto tras un combate que fue prácticamente un antes y un después para él, porque este combate ha traído para Yuno una evolución y un avance constante. El conocimiento sobre sus padres, el enterarse de lo del Pika, conocer directamente pues prácticamente su legado, obtener su nuevo memorio, aprender de alguna manera el estado sacro de manera rápida y en una situación que prácticamente pues era de vida o muerte. Es impresionante. Yuno ha avanzado mucho en este arco y es prácticamente su arco, entonces no es para nada extraño. Así que yo creo que no tendría nada más que explicar. Prácticamente solo alcanzó el grado sacro en un arma, no en todo él. Y no sabemos realmente cuánto va a durar. Ahora, pasando a lo que viene siendo el final del... Bueno, el punto final de este capítulo, nos encontramos con el flashback de Zenon. Los 4 hermanos Zogratis y su plan original. Ellos le metieron la idea a Zenon de que todo lo que estaban haciendo es realmente por un motivo que vale realmente la pena, que el Pika se convierta en un lugar mejor. Aún no sabemos si realmente este era el objetivo que tenían como tal los hermanos del Pika. En sí, más que nada el hermano mayor. Que otra cosa que me parece interesante es que Zenon no recuerda la cara de su hermano mayor, no se nos muestra su rostro, no la recuerda. Esto puede tal vez deberse al pacto que el hermano mayor tiene con su demonio, porque podríamos verlo de alguna manera así. Zenon se nos dijo por el hermano mayor que es el que tiene más afinidad para obtener a los demonios para hacer un contrato directamente, tal y como lo es con él. Y viendo esa afinidad hasta qué punto ha llegado con Zenon, no me parecería rara que la afinidad del hermano estuviera tan así y que su demonio le permitiera un control interesante. Incluso puede que este mismo demonio que tenga el hermano sea el mismísimo Lucifugos. Aún no estamos del todo seguros. Es algo que aún no sabemos por completo qué es lo que podría incluso llegar a ocurrir con este cuarto hermano, porque parece que él es en sí la cabeza de lo que viene siendo toda la operación. Pero ¿cuál es el motivo por el que no se le ve? No sabemos si Dante y Vanica tampoco recuerdan su rostro, pero en caso de que sea así, podría ser la condición a los pactos que tienen Zenon y demás por parte del hermano, de alguna manera interfiriendo él para que ellos no logren recordar su cara, por si en algún momento, por si por algún motivo él tuviera que realizar alguna acción, no supieran quién es realmente él, para evitar, en caso de que alguno se volviera rebelde, evitar hacerle algo directamente al hermano, porque al no conocer su cara no sabemos quién es. Podría ser un personaje cualquiera dentro del reino del Pika, o podría ser alguien más importante, pero me imagino yo que estará ocultando, será un personaje cualquiera, parece un personaje bastante enfermo. Y directamente hay mucho que hablar de este personaje, pero no voy a centrarme tanto porque este video va a durar bastante. Así que yo de momento creo que la razón es más que nada porque forma parte de su plan, ya que duda, o llegó a pensar, mejor dicho, que sus hermanos podrían llegar a traicionarlo en algún momento, y si ninguno recordaba cómo era su rostro, no podrían ubicarlo nunca. Aunque estuviera en silla de ruedas, pues podría ocurrir tal o cual situación. Ahora, sin nada más por decir, yo creo que eso sería todo lo que tengo que comentar. Si el video les gustó, denle like, si no fue así, dislike, coméntenme qué les ha parecido, comparte para que más gente conozca el canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Sayonara y hasta pronto. Chao, chao.